Cuando empecé a trabajar en la funeraria cristiana, solo quería un empleo. Nada de espiritual, nada de vocación, apenas pagar las cuentas e intentar reorganizar mi vida después de la muerte de mi padre. Él había sido sepultado allí mismo, unas semanas antes, y recuerdo haberme impresionado con el ambiente, silencioso, respetuoso, casi sagrado. Había algo reconfortante en la manera en que el dueño, el señor Elías, hablaba con las familias, como si realmente creyera que cada cuerpo que pasaba por esas puertas fuese un alma camino al paraíso. Yo necesitaba ese tipo de calma. Por eso, cuando vi el anuncio de vacante para auxiliar nocturno, no lo pensé 2 veces. La entrevista fue extrañamente corta. Elías solo me miró un rato, como si me midiera por dentro, y dijo: «Joven, aquí no trabajamos con la muerte. Trabajamos con la eternidad». En ese momento, me pareció bonito. Solo más tarde comprendí el peso que esas palabras cargaban. El primer turno parecía fácil: ayudar en los velorios, limpiar las salas, organizar documentos. El lugar era enorme, una estructura antigua, con pasillos fríos, bombillas amarillentas y un olor constante a incienso mezclado con algo que no conseguía identificar. Por la noche, el eco de mis pasos sonaba como susurros. Yo intentaba ignorarlo. Con el tiempo, empecé a percibir detalles que, solos, no significaban nada, pero juntos empezaron a formar una inquietud que me quitaba el sueño. Algunos cuerpos llegaban cubiertos hasta el cuello, y no me dejaban ayudar a retirar las sábanas. «Son casos especiales», decían. A veces oía oraciones en voz baja que venían del sótano, incluso cuando no había velorio. Y el señor Elías tenía un hábito perturbador: siempre que pasaba junto a un ataúd, murmuraba «aún no es hora» antes de hacer la señal de la cruz. Las madrugadas eran las peores. La funeraria quedaba completamente vacía, y aún así oía puertas que se cerraban, como si alguien recorriera los pasillos. Una noche, al revisar las cámaras, vi movimiento en la sala de preparación, pero cuando fui hasta allí, todo estaba en silencio. Solo el cuerpo de una mujer anciana, inmóvil sobre la mesa. El monitor cardíaco, que debería estar apagado, parpadeaba con una luz verde intermitente. Me quedé parado, mirando, hasta que Elías apareció detrás de mí. «Curioso, ¿no?», dijo, con una leve sonrisa. «A veces, la fe es más fuerte que la muerte». Esa frase me acompañó por días. Las semanas se transformaron en meses. Me acostumbré a la rutina, aprendí a lidiar con el miedo y con el frío constante de aquel lugar. Pero algo en mí empezó a cambiar. Sentí que el tiempo dentro de la funeraria era diferente, como si los días se arrastraran. Empleados nuevos venían y desaparecían sin explicación. Cuando preguntaba, Elías decía que su llamado había terminado. Nadie parecía cuestionar nada. Un día, durante la limpieza, encontré una pequeña puerta cerrada con llave detrás del altar de la capilla. Una puerta que juro nunca haber visto antes. Le pregunté a uno de los asistentes, y se puso pálido. «No hables de eso», susurró. «Es el lugar de los que esperan». Antes de que pudiera insistir, apareció Elías, posó la mano en mi hombro y dijo con calma: «Hay cosas que solo deben verse cuando se está listo. Tú aún no lo estás». Esa noche, soñé con mi padre. Estaba de pie, con el mismo traje del funeral, pero sus ojos estaban abiertos y vacíos. Me decía algo que no conseguía entender, hasta que, de repente, su rostro empezó a descomponerse. Desperté sudando, con la sensación de que alguien había estado al lado de mi cama. A partir de ese día, empecé a percibir que lo que ocurría en aquella funeraria no solo era extraño, era incorrecto. Había algo oculto bajo las oraciones, bajo los cánticos y el olor a flores. Y, por más que intentara huir, alguna fuerza me tiraba cada vez más al fondo, como si me estuvieran preparando lentamente para descubrir algo que lo cambiaría todo. Después de aquella noche, nada volvió a parecer normal. La funeraria cristiana tenía una rutina silenciosa, casi ritual, y empecé a notar que el silencio no era solo una cuestión de respeto, era una norma. La gente allí hablaba bajo, caminaba despacio, e incluso reía de forma contenida, como si cualquier sonido más alto pudiera despertar algo que dormía dentro de esas paredes. Poco a poco, empecé a sentir que me observaban. No solo cámaras o personas, sino algo invisible, algo que parecía acompañar cada uno de mis movimientos. Había rincones de la funeraria donde el aire se volvía denso, pesado,
y el simple acto de respirar dolía. Intenté convencerme de que era cosa mía, pero había una presencia, silenciosa y constante, que se hacía sentir especialmente cuando estaba solo. Cierta madrugada, Elías me pidió que lo ayudara a preparar un cuerpo que había llegado tarde. Era un hombre joven, unos 30 años quizá, con un crucifijo tatuado en el pecho. El cuerpo aún estaba caliente. Murió hace menos de una hora, comenté. Elías solo me miró y respondió. El cuerpo, sí. Pero el alma, aún no se ha ido. Eso me dejó helado. Empezó a recitar una oración en voz baja, una plegaria que nunca había oído antes. Las palabras no parecían en portugués ni en latín. Sonaban guturales, casi animalescas. Por un instante, juro que vi al cuerpo estremecerse, un espasmo rápido, pero suficiente para hacerme retroceder. Elías colocó la mano sobre el pecho del hombre y dijo, firme. Aún no es el momento. Guardé aquello dentro de mí, pero algo me quemaba la curiosidad. A la mañana siguiente, cuando todos dormían, volví a la sala de preparación. El cuerpo ya no estaba. Fue cremado, dijeron. Pero miré el registro y no había ningún pedido de cremación. Ningún documento, ninguna certificación. Nada. Fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Pero algo dentro de mí decía que, si salía sin entender lo que estaba pasando, jamás tendría paz. Entonces decidí quedarme. Y observar. Con el tiempo, noté que los velorios seguían un patrón extraño. Todos tenían el mismo tipo de ataúd, simple, pero con símbolos religiosos grabados a mano. Elías decía que él mismo los bendecía antes de cada uso. Durante las ceremonias, percibía la mirada inquieta de algunos familiares, como si sintieran que algo no estaba bien. Había una energía incómoda en el aire, una sensación de que los muertos no estaban completamente muertos. Una noche, encontré a uno de los empleados más antiguos, don Raúl, sentado en la capilla, llorando. Temblaba, sosteniendo un rosario entre las manos. Me senté a su lado y le pregunté si estaba todo bien. Él murmuró. Uno piensa que trabaja con los muertos, pero los muertos somos nosotros. ¿Cómo así? Levantó la mirada, los ojos vidriosos, y completó. Lo vas a entender, cuando crean que estás listo. Antes de que preguntara más, Elías apareció en la puerta, como si hubiese surgido de la nada. Raúl se cayó al instante, se levantó y se fue. Elías me miró y dijo: evita conversaciones innecesarias. El silencio es parte del oficio. Después de eso, Raúl desapareció. Dijeron que renunció, pero nadie lo vio salir. Ningún coche, ninguna maleta. Simplemente, se esfumó. Las noches siguientes fueron un tormento. Empecé a oír pasos cuando estaba solo, puertas que rechinaban, murmullos que parecían salir de las paredes. En una madrugada, oí un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Fui al sótano, donde se guardaban los ataúdes vacíos, y encontré la pequeña puerta detrás del altar entreabierta. Una luz débil se escapaba por ella. El corazón me latía tan rápido que casi desistí. Pero una curiosidad enfermiza me empujó. Me acerqué, miré por la rendija, y vi a Elías arrodillado ante un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Hablaba en voz baja, como si conversara con alguien. De repente, la sábana se movió. Di un paso atrás, atónito, y terminé chocando con una pila de urnas. El ruido resonó fuerte. Elías se volvió de inmediato, los ojos desorbitados, sorprendido y furioso. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó diferente, más grave, casi inhumana. Balbuceé algo sobre haber oído un ruido. Él se acercó lentamente y posó la mano en mi hombro. Joven, hay lugares donde la fe y la duda no pueden caminar juntas. Si quieres seguir aquí, necesitas elegir uno de los dos lados. Me mandaron a casa más temprano esa noche, pero cuando llegué, noté algo aterrador. En el bolsillo de mi uniforme había un pequeño crucifijo de madera, el mismo que vi sobre el cuerpo del hombre aún caliente. Yo no lo había puesto allí. En los días siguientes, la sensación de ser vigilado empeoró. Soñaba con el sótano, con cuerpos que susurraban mi nombre. El aire en la funeraria parecía más pesado, y las oraciones de Elías más intensas. Hubo noches en que juraría oír corazones latiendo dentro de los ataúdes. Fue entonces cuando me di cuenta, aquello no era solo un trabajo sombrío. Era una prueba. Y me estaban observando, evaluando,
como si alguien esperara que finalmente entendiera lo que realmente se hacía allí dentro. Y, para mi desgracia, estaba a punto de descubrirlo. Ya no dormía bien. Las noches en la funeraria parecían interminables, y el sonido de los relojes de pared resonaba como un recordatorio cruel de que el tiempo allí pasaba de forma diferente. El aire era pesado, y cada vez que cruzaba el pasillo principal, tenía la sensación de que algo me seguía. No era imaginación, yo sabía que había algo vivo en ese lugar. Algo que no debería estar. Tras la desaparición de Raúl, nadie volvió a tocar el tema. Elías decía que había sido llamado a un propósito mayor. Esa expresión empezó a atormentarme. ¿Qué propósito? ¿Por qué todos desaparecían sin dejar rastro? Decidí que necesitaba saber qué había detrás de aquella puerta cerrada con llave, la puerta de los que esperan, como la había llamado Raúl. El problema era que, desde el incidente en que me pillaron espiando, Elías no dejaba a nadie solo en el sótano. Siempre había alguien cerca, vigilando. Y la mirada de los otros empleados era extraña. Parecían hipnotizados, como si algo en ellos hubiera sido borrado. Comencé a observar los horarios, las rutinas, los momentos en que Elías se recogía en su sala de oración. Esperaba el instante en que se quedaba solo y las luces disminuían. En la tercera noche de observación, oí el sonido familiar de cadenas moviéndose. Corrí discretamente hasta el pasillo del fondo. La puerta del altar estaba abierta. La luz tenue volvía a escapar desde dentro. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Me acerqué despacio, intentando no hacer ruido, y miré hacia adentro. Elías estaba arrodillado ante una mesa de piedra. Sobre ella, había 3 cuerpos cubiertos por sábanas. Alrededor, varias velas negras encendidas. Las llamas titilaban, proyectando sombras que parecían moverse solas en las paredes. Murmuraba algo en una lengua que nunca había oído. Sonaba antigua, gutural, casi demoníaca. De repente, alzó una pequeña hoja y se hizo un corte en la palma de la mano, dejando que la sangre cayera sobre los cuerpos. Sentí el estómago revolverse. Que la carne sirva de pasaje, que el aliento regrese, decía, en un tono fervoroso. Uno de los cuerpos se movió. Primero un dedo, luego el brazo entero. Retrocedí, temblando, pero no conseguí salir de allí. El cuerpo empezó a retorcerse, emitiendo un sonido ahogado, como si el aire volviera a entrar en sus pulmones. Elías lloraba, reía y rezaba al mismo tiempo. «Ha vuelto», gritó. «Alabado sea el Señor de la eternidad». Me quedé paralizado. Era imposible, pero lo vi. El hombre que hasta segundos antes estaba muerto abrió los ojos, y juro por todo lo sagrado, que sus ojos eran completamente negros. No quedaba ningún rasgo humano allí. No recuerdo bien cómo conseguí huir. Solo sé que salí corriendo, tropezando en los peldaños, con sus palabras resonando detrás de mí. «Ahora lo has visto. Ahora es tarde para fingir». Me encerré en el baño y me quedé allí casi una hora, intentando entender lo que acababa de presenciar. Cuando salí, el pasillo estaba vacío. Ninguna señal de Elías. Ningún cuerpo. Ninguna vela. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera ocurrido. Intenté contarle a un compañero, un chico nuevo llamado Samuel. Me escuchó atentamente y luego sonrió, con una calma que me dio miedo. «Estás siendo bendecido», dijo. «No todos tienen el don de ver». «¿Ver qué?», pregunté. «La transición. Ellos no mueren, solo cambian de lugar». Esa frase me erizó hasta los huesos. Samuel me entregó un cuaderno pequeño y dijo que encontraría respuestas ahí dentro. Cuando lo abrí, noté que no eran anotaciones comunes, eran registros de rituales. Fechas, nombres, y algo como sacrificio espiritual autorizado. Los nombres eran de personas que habían sido veladas allí. Y entre ellos, el nombre de Raúl. Esa noche, decidí irme de una vez por todas. Guardé mis cosas, esperé la madrugada y me dirigí a la salida. Pero, cuando abrí la puerta, Elías estaba allí, parado bajo la luz débil de la calle. «Sabía que intentarías huir», dijo, sonriendo. «Pero aún hay algo que debes ver antes de partir». Me ordenó que lo siguiera hasta el sótano. Quise correr, pero alguna fuerza me lo impedía. Cuando llegamos, la puerta que antes estaba cerrada estaba ahora abierta de par en par. La luz de las velas iluminaba el interior,
revelando algo que casi me hizo desmayar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y palabras escritas con sangre seca. En el centro de la sala, una mesa de piedra, y sobre ella varios cuerpos, algunos en descomposición, otros, respirando. Eran personas que reconocía, empleados antiguos, desaparecidos, y hasta el propio Raúl. Estaban inmóviles, pero vivos, de algún modo distorsionado, como si estuvieran presos entre dos mundos. Elías se acercó a uno de ellos y posó la mano sobre el pecho. ¿Ves, hijo mío? La muerte es solo el inicio. Aquí, devolvemos a la carne aquello que el mundo le quitó. Intenté gritar, pero me sujetó la cara con fuerza, los ojos fijos en los míos. Tú también has sido elegido. Tu padre ya lo sabía. Al oír eso, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Mi padre? ¿Qué tenía que ver con eso? Elías me mostró un registro antiguo, una ficha amarillenta con el nombre de mi padre. Al lado, una anotación, transición incompleta, alma en espera. Se me heló todo el cuerpo. Empecé a entender, mi padre nunca había descansado. Y, de algún modo, Elías creía que podía traerlo de vuelta, usándome a mí. Por algunos segundos, me quedé paralizado. La ficha con el nombre de mi padre temblaba en mis manos, manchada por algo oscuro que preferí no identificar. La mente giraba en desesperación, tratando de negar lo que veía, pero cada pedazo de aquel sótano gritaba la verdad. Mi padre no estaba enterrado donde lo dejé. Elías seguía hablando, con voz serena, como si explicara algo divino. Tu padre creía. Entendió que la vida no termina con la muerte, solo cambia de forma. Fue el primero en ofrecerse para el ritual. Su cuerpo no resistió completamente, pero el alma aún está aquí. Señaló un ataúd abierto en la esquina de la sala. Dentro, un cuerpo pálido, inmóvil, pero el rostro, aunque desfigurado, era inconfundible. Era mi padre. Se me fue el aire de los pulmones. Di un paso atrás, pero Elías me sostuvo del hombro con una fuerza inhumana. No huyas del don que heredaste, hijo mío. Podemos completarlo. Podemos traerlo de vuelta, de verdad. Grité. Un grito seco, desesperado. El sonido rebotó en las paredes y pareció despertar algo en los cuerpos alrededor. Uno empezó a moverse. Luego otro. Los ojos se abrían, vidriosos, negros como la noche. El aire se llenó de un olor a podredumbre e incienso. Las llamas de las velas danzaban, proyectando sombras que parecían reírse de mí. Conseguí soltarme y corrí. Sentí manos frías tratando de agarrarme, uñas rasgando mi uniforme. Oía a Elías detrás, gritando palabras en una lengua que parecía desgarrar el aire. Corrí por los pasillos hasta encontrar la escalera. Cuando llegué al piso superior, tropecé con una camilla y caí. La sangre me corría por la frente, pero seguí. Todo lo que quería era salir de allí. Solo que, cuando alcancé la puerta principal, estaba cerrada con llave. Afuera, las luces de la calle parpadeaban como si algo interfiriera en la electricidad. Miré hacia atrás. En el pasillo oscuro, Elías se acercaba despacio, el rostro iluminado por la luz de las velas que flotaban detrás de él, como si el fuego lo siguiera. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, sonriendo. Dios no está en las iglesias, está aquí, en la carne que no muere, en la fe que renace. Tomé un crucifijo que colgaba de la pared y se lo apunté, sin pensar. Esto es blasfemia. Grité. Ustedes están jugando con los muertos. Él rió. Una risa profunda, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Los muertos son solo aquellos que no creen. En ese momento, el techo tembló. Las luces empezaron a parpadear. De dentro de las paredes venían gemidos, como si cientos de voces lloraran al mismo tiempo. El suelo se abrió en grietas finas, y un viento frío sopló, apagando todas las velas. Solo los ojos de Elías brillaban en la oscuridad. Corrí de nuevo, empujé la puerta con toda la fuerza que tenía, y finalmente se abrió. Caí a la calle, jadeando, mientras el sonido de voces y gritos resonaba detrás de mí. La funeraria parecía palpitar, viva, como si respirara. Y entonces, silencio. El edificio quedó completamente oscuro. Ninguna luz, ningún sonido. Solo el olor a incienso y humo. Fui directo a la policía, aún en estado de shock, contando todo lo que había visto. Me miraron como si estuviera loco, pero enviaron un equipo a verificar.
Al día siguiente, uno de los agentes me llamó. Su voz sonaba confusa, casi incómoda. Fuimos, dijo. Pero no había nada. Ningún cuerpo, ningún registro, ninguna vela. Y, vaciló, la funeraria estaba cerrada desde hacía más de un año. Me quedé en silencio. Era imposible. Yo trabajaba allí todas las semanas. Había visto a los clientes, los velorios, los cuerpos. Debe de haber un error, insistí. El dueño, el señor Elías. No existe nadie con ese nombre en el registro comercial, respondió el policía. Y la dirección que usted dio, está abandonada. Colgué. Me temblaban las manos. Corrí hasta el lugar, seguro de que había algún error. Pero cuando llegué, la fachada estaba cubierta de polvo y las ventanas, rotas. El letrero, aún sujeto por un hilo, se balanceaba con el viento. Funeraria cristiana, el descanso es solo el comienzo. Entré, empujando la puerta oxidada. Todo estaba vacío. Ningún mueble, ningún ataúd, solo marcas oscuras en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado de allí hacía mucho tiempo. Pero, en el altar, encontré algo. Un crucifijo. El mismo que Elías había puesto en mi bolsillo semanas antes. Lo tomé, temblando, y fue entonces cuando lo oí. Un susurro, bajito, que venía del sótano. Hijo. La voz era de mi padre. Por un instante, todo dentro de mí quiso bajar esas escaleras. Ver si era verdad. Si él realmente estaba allí. Pero el miedo fue más fuerte. Corrí de nuevo, y solo paré cuando salió el sol. Desde ese día, nunca más conseguí dormir bien. A veces, aún siento olor a incienso cuando estoy solo. A veces, oigo pasos a mi alrededor, incluso cuando no hay nadie. Y cada vez que paso frente a una funeraria, miro 2 veces. La semana pasada, recibí un sobre sin remitente. Dentro, había una única hoja. Hijo, la transición se ha completado. Ven a casa. Firmado, Elías. Hoy, la noticia salió en la televisión. Se inaugurará una nueva funeraria en otro barrio. ¿El nombre? Funeraria Cristiana Sucursal Norte. Y el rostro del nuevo dueño. Era el de mi padre.